Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer poder estar conectados nuevamente con la intención de continuar escudriñando juntos la palabra de nuestro Señor con el tema que hemos titulado Buscadme y viviréis en tan solamente 10 pasos. Así que con eso dicho, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué hicieron los de la casa de Israel cuando escucharon la palabra enviada por Jehová. Y la base bíblica está en Amós 5, versículos 1 y 10, que dicen así: Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Miremos en primera instancia lo que dice el versículo 1. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Es muy importante analizar que esa palabra que ha sido enviada a la casa de Israel es la palabra de Jehová para amonestación, para provocar lamentación y arrepentimiento en su pueblo. Luego el versículo 10 menciona: ellos, refiriéndose al pueblo de Israel, aborrecieron al reprensor, y al que hablaba lo recto abominaron. Es decir, que el pueblo de Israel, en vez de recibir la amonestación, la reprensión enviada de parte de Jehová, más bien rechazaron el mensaje y aborrecieron al mensajero. Con esto dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver por qué razón es que hay tanta mortandad espiritual en la casa de Israel. Y la base bíblica está en Amós 5, versículos 4 y 8, que dicen así: Pero así dice Jehová a la casa de Israel: Buscadme y viviréis. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Notemos en primer lugar lo que dice el versículo 4. Así dice Jehová a la casa de Israel. En otras palabras, este es un mensaje directo de Jehová, nuestro Dios, a la casa de Israel, que es su pueblo. Y el texto 8 dice: Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, buscad la faz de la tierra. En otras palabras, lo que el texto está diciendo es que debemos de buscar al que creó los cielos y la tierra. Y eso está en perfecta armonía con el mensaje de los 3 ángeles que nos dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Por otro lado, el texto 8 agrega: buscad al que llama a las aguas del mar. Eso significa que nosotros debemos de buscar al creador del mar y al creador de las fuentes de las aguas. Obviamente, eso también está en perfecta armonía con el mensaje de los 3 ángeles que nos dice: adorad a aquel que hizo el mar y las fuentes de las aguas. Y si conectamos estas enseñanzas con lo que dice el versículo 4 en la parte final y el versículo 8, tenemos que llegar a la conclusión de que la razón por la cual hay tanta mortandad espiritual en el pueblo de Israel
es porque no estamos buscando al Creador en el mensaje de los tres ángeles, porque dice allí, buscadme y viviréis, Jehová es su nombre. Es decir, que si nosotros buscamos a Jehová, que es Cristo en su condición divina, si lo buscamos como el personaje central del mensaje de los tres ángeles, entonces tendremos vida espiritual, porque buscadme, dice Cristo, y viviréis. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 3, donde queremos ver de qué manera es que obtienen sus bienes materiales los de la casa de Israel. Y la base bíblica está en Amós 5, versículos 7 y 11, que dicen así: los que convertís en ajenjo el juicio, y la justicia la echáis por tierra. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Quiero que notemos en primer lugar lo que dice el versículo 7. Los que la justicia la echáis por tierra. Luego el versículo 11 agrega, los que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo. En otras palabras, se está refiriendo a el pueblo de Israel que se dedica a practicar injusticias con su prójimo, abusando, explotando y oprimiendo a los pobres. Y es de esa manera, de acuerdo al versículo 11, que ellos logran acumular sus bienes materiales, porque dice la parte final del texto, edificasteis casas de piedra labrada, plantasteis hermosas viñas. Así que podemos concluir que la manera en la cual obtienen sus bienes materiales los de la casa de Israel es pisoteando, explotando, abusando y haciendo injusticias en todo sentido de la palabra a aquellos que son su prójimo. Con eso claro, estamos listos para avanzar con el paso número 4, donde queremos ver qué dice Jehová el Señor con respecto a los diferentes cultos de adoración de la casa de Israel. Y la base bíblica está en Amós 5, versículo 21, que dice así: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Es muy importante analizar que el que está hablando en este versículo 21 es Cristo en su condición divina, el creador de las Pléyades y el Orión, el creador del infinito universo, nos dice lo siguiente: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Por lo tanto, podemos concluir que la manera en la cual Cristo visualiza nuestros diferentes cultos de adoración en la casa de Israel, sean presenciales o bien virtuales, es de una manera terrible, porque las aborrece, las abomina, las desprecia y no se complace con nuestros cultos de adoración. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver cuál es la orden directa de Jehová para con los cantantes que no promueven la verdad presente. Y la base bíblica está en Amós 5, versículo 23, que dice así:
Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Nuevamente quiero aprovechar la oportunidad para recordarle que el que está hablando con nosotros en este versículo 23 es el gran creador del universo, Jehová, Cristo Jesús, en su condición divina. Y es en ese contexto que Cristo nos dice lo siguiente: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la orden directa de Jehová, la orden directa de Cristo en su condición divina para con los cantantes que no promueven la verdad presente, no la cantan en sus canciones y tampoco lo viven en su estilo de vida, es que deben de quitar de él esas canciones, esos cantares, esa música prostituida, porque dice Jehová que no la escucharé. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 6, donde queremos ver por qué la casa de Israel tiene registrados en el cielo en su contra muchas rebeliones y muchos grandes pecados. Y la base bíblica está en Amós 5, versículo 12, que dice así: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Notemos en primer lugar la parte inicial del texto que dice así: yo sé de vuestras muchas rebeliones, dice Jehová nuestro Creador. Yo también sé de vuestros grandes pecados. De hecho, yo sé que afligís al justo, que recibís cohecho y que en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres con el fin de lograr beneficios personales. Todo esto yo lo sé porque yo soy Jehová, tu Creador. Y es por eso que en el cielo está registrado en su contra una gran cantidad de rebeliones y una gran cantidad de pecados grandes, porque como casa de Israel son la única organización religiosa que ha sido privilegiada con el conocimiento de la totalidad de la verdad presente. Y obviamente, a mayor luz, entonces mayor es la responsabilidad. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Perfecto. Así que, teniendo eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver por qué razón es que la casa de Israel está tan tranquila y segura de su salvación. Y la base bíblica está en Amós 5, versículo 14, que dice así: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Quiero que miremos en primer lugar la parte final del versículo, donde dice, como decís. Y esto es muy importante entenderlo, porque lo que dicen, lo que creen, lo que piensan los de la casa de Israel es lo siguiente: Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. En otras palabras, ellos están muy tranquilos y muy seguros de su salvación
a pesar de que el texto dice que no buscan lo bueno, sino que buscan lo malo, viven practicando el pecado, viven recibiendo cohecho, viven haciendo grandes rebeliones, viven sin adorar al Creador del universo, viven en rebeldía, rechazando la verdad presente, pero con todo y eso están muy tranquilos y seguros de su salvación, porque ellos creen, piensan y dicen que como Jehová está con ellos, porque son la única iglesia verdadera, entonces no pueden perder su salvación. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Y teniendo eso claro, entonces permítame invitarle a continuar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver ¿cómo sabemos que esa seguridad que tiene la casa de Israel es un engaño de Satanás? Y la base bíblica está en Amós 5, versículo 16 al 17, que dice así: Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ¡ay! ¡Ay! Y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Notemos cómo inicia el versículo 16. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ¡ay! ¡ay! Luego el texto 17 agrega, y en todas las viñas habrá llanto. Y la razón por la cual habrá tanto llanto y tanta lamentación es por lo que aparece en la parte final del versículo 17. Dice allí, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Y esta es la razón por la cual nosotros podemos concluir que esa falsa seguridad que tiene la casa de Israel no es más que un engaño de Satanás, porque el texto bíblico enseña que cuando Jehová pase en medio de la casa de Israel, lo único que habrá será llanto y lamentación, porque están perdidos, sin Dios y sin esperanza. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 9, donde queremos ver qué harán la gran mayoría de los integrantes de la casa de Israel cuando Cristo venga en gloria y majestad. Y la base bíblica está en Amós 5, versículos 18 al 19, que dice así: Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Notemos que en el texto 18 menciona lo siguiente: Ay de los que desean el día de Jehová. Es decir, en la casa de Israel desean el día de la segunda venida de Jehová, la segunda venida de Cristo. Pero la pregunta del millón es la siguiente: ¿para qué queréis este día de Jehová? Porque en realidad, de acuerdo al estilo de vida que lleva la gran mayoría de los integrantes de Israel, el día de la segunda venida de Cristo será de tinieblas para ellos y no será de luz.
De hecho, ese día, para la gran mayoría de ellos, será como el día que huyen de delante del león y se encuentran con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Por eso tenemos que llegar a la conclusión que lo que harán la gran mayoría de los integrantes de la casa de Israel cuando Cristo venga en gloria y majestad es huir de su presencia a los montes y a las cuevas. Con eso dicho, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver por qué es urgente y necesario que la casa de Israel experimente un cambio de conducta antes de que se cierre la gracia. Y la base bíblica está en Amós 5, versículo 15, que dice así: aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: aborreced el mal y amad el bien. Porque en la casa de Israel la mayoría de los integrantes aborrecen el bien y aman el mal. Por eso Jehová está haciendo un llamado a que cambien su conducta, que cambien su estilo de vida y que aprendan a aborrecer el mal y aprendan a amar el bien. Porque de ser así, el texto dice: quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. En otras palabras, que si nosotros decidimos por el poder del Espíritu Santo cambiar nuestra conducta, cambiar nuestro estilo de vida y vivir de manera que estemos en perfecta armonía con las enseñanzas de la totalidad de la verdad presente, quizás Jehová, por su gracia y su misericordia, nos incluya en el remanente fiel de la casa de Israel, sentenciándonos en el juicio como justos, de manera que sigamos siendo justos hasta su segunda venida. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que lo que suele hacer la casa de Israel con los mensajes que Jehová les envía es rechazar los mensajes de amonestación y reprensión y aborrecer a los mensajeros. Vimos también que la razón por la cual hay tanta mortandad espiritual en la casa de Israel es porque no estamos buscando al personaje central del mensaje de la verdad presente, que es nuestro Señor Jesucristo en su condición divina, porque Cristo, como el gran creador, es el único que nos puede dar vida espiritual. De hecho, nosotros vimos que la casa de Israel logra obtener sus bienes materiales pisoteando, explotando y practicando todo tipo de pecado en contra de su prójimo. Por otro lado, nosotros vimos que Jehová aborrece y no le complacen en lo absoluto nuestros cultos de adoración, sean presenciales o bien sean virtuales. Inclusive, nosotros estudiamos que Jehová ha dado una orden directa a todos aquellos que han sido bendecidos con dones musicales y que los han prostituido
rechazando el mensaje de la verdad presente, es que quiten de su presencia todos esos cantares, porque Jehová no los escuchará. Además de eso, nosotros concluimos que la razón por la cual en los cielos hay grandes rebeliones y grandes pecados registrados en contra de la casa de Israel es porque ellos como organización son la única iglesia privilegiada de haber recibido el conocimiento en su totalidad de la verdad presente, y al no ponerla en práctica y al no predicarla, entonces sus pecados son más grandes, porque a mayor luz es mayor la responsabilidad. Vimos por otro lado que estos individuos de la casa de Israel están muy tranquilos y muy seguros de su salvación, porque dicen, creen y piensan que como son la única iglesia verdadera, Jehová está con ellos y por ende no hay nada que temer. De hecho, nosotros estudiamos que esa seguridad que tiene la casa de Israel es un engaño, es una falsedad, porque cuando Jehová comience a derramar sus juicios aquí en la tierra, la Biblia dice que en la casa de Israel habrá abundancia de llanto y abundancia de lamentaciones, porque en ese momento se darán cuenta que están completamente perdidos, sin Dios y sin esperanza. Es por eso que nosotros estudiamos que cuando Cristo venga por segunda vez en gloria y majestad, la gran mayoría de integrantes de la casa de Israel estarán huyendo de su presencia a las cuevas y a las montañas, porque tienen la marca de la bestia en su mano derecha y no están preparados para estar en la presencia de un Dios santo. Y lo último que estudiamos fue que es urgente y necesario que tengamos un cambio de conducta, un cambio de estilo de vida, para que Jehová, quizás por su gracia y su misericordia, entonces nos incluya en el grupo del remanente fiel de la casa de Israel, sentenciándonos así en el juicio celestial como justos, para que sigamos siendo justos hasta su segunda venida. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que busquemos a Jehová, a que busquemos a Cristo en su condición divina, el gran creador del universo, para que tengamos vida y vida en abundancia, porque es Cristo Jesús el que nos dice en su palabra: buscadme y viviréis. Y mientras tanto, quiero que sepas que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos con la intención de volver pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en tu corazón y manténgase conectado.